Me llamo Gordon Goody. ¿Qué puedo decir de mí? Soy un buen tipo, simpático. Eso es todo. Dinos por qué te estamos entrevistando. ¿Por qué eres tan...? Bueno, me estáis entrevistando por una cosa que hice hace 50 años. En agosto de 1963 formaba parte de una banda que robó 2,6 millones de libras del tren de correos que iba de Glasgow a Londres. Yo estaba con Buster en Kensington Gardens. Habíamos quedado con el irlandés. Él sabía cosas, tenía información sobre el dinero que iba en ese tren de correos. Venía desde Glasgow. Yo le pregunté de qué cantidad estábamos hablando y nos dijo que podían ser hasta 5 millones de libras. No sé si alguien te habrá ofrecido esa cifra, pero a mí jamás. Cuando descubrimos quién era el irlandés, nos dijo que nadie podía saberlo. Y le dijimos que quedaría entre Buster y yo. Y así ha sido durante todos estos años, justo hasta que os conocí. Sabíamos cuáles eran las consecuencias de esto. Ir en contra de la reina, robar el tren del Royal Mail. Nos jugábamos el cuello. Éramos como una especie de bandoleros modernos. Yo fui quien interceptó el mensaje en la radio de la policía que decía: no os lo vais a creer. Acaban de robar el tren. Y lo hicimos. Fue exactamente eso. Y lo hicimos. Bueno, tenía compromisos. Tenía que darle su parte al irlandés. ¿Cómo admiraba a ese tipo? Todo lo que nos dijo, absolutamente todo era cierto. Cuando le di su dinero podía hacer lo que quisiera con él. Simplemente desapareció con él. Eso es. Uno de los famosos ladrones del tren nos ha dado información que nos ayudará a buscar a alguien que está en paradero desconocido. Uno de los presuntos cerebros del plan del robo al tren, alguien a quien jamás atraparon. Desapareció hace 50 años con sus 250.000 libras, que sería el equivalente a unos 2,5 millones hoy, y nunca le encontraron. Lo que sí sabemos es que por aquel entonces debía tener unos 40 años. Vestía bien y llevaba gafas. Y una cosa más que Gordon nos ha contado, algo que nadie más sabe, el nombre de esa persona. ¿Crees que podrás encontrarle? Probablemente, suponiendo que la información que tienes sea correcta. Hace ya mucho que se conocieron, pero creo que podré. No me considero un gángster. No, simplemente soy un ladrón corriente. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change their tune. Si vas a ser ladrón, sé uno de los buenos si puedes. Pero bueno, yo nunca pretendí ser famoso como delincuente. Ya sabes. Nunca he querido ser conocido como un buen criminal. Es algo que jamás he querido. Ir paseando y que alguien diga: oh, es un buen ladrón, pero nada más que eso. No quería eso para mí. Hubiera preferido dar un paso atrás y no ser conocido, la verdad. Que nadie me conociera. Pero por muchas razones, empezando por mi tamaño, mi altura y el color de mi piel, llamo la atención entre el resto. Así que, con un cartel con mi cara, bueno, me cogerían en un chasquido.
Siempre le he dado vueltas a algo, ¿sabes? Me he preguntado, ¿por qué elegiste ese camino? Y no hay respuesta para ello. Ninguna. Nací en Londres, pero me llevaron a Irlanda con solo 2 días. Mis estudios no fueron muy bien, pero mi vida en el campo era magnífica. Creo que en el fondo soy un hombre de campo. Fue entonces cuando se podría decir que empezaron mis andanzas como delincuente. No lo veía como algo realmente criminal. Yo estaba con otro chico. Se llamaba Arthur Cromley. Solíamos salir y robar algunos pollos por ahí. Así que supongo que de alguna manera esos fueron mis inicios en la delincuencia. Volví a Londres, a casa de mis padres, al número 6 de la calle Commondale, en el barrio de Putney. Pero no era el mejor momento para vivir en Londres. Los bombardeos ya habían parado, pero seguían los ataques aéreos en la frontera este y en los muelles. Yo iba a abandonar mis estudios, pero mi padre insistía en que estudiara algo. No tenía experiencia en ninguna profesión, pero mi padre quería que fuera fontanero. Y creo que yo quería, de algún modo, ser ladrón, por ir en contra de lo que quería mi padre, como siempre. Tuvimos muchos problemas, sí. Y bueno, hubo un problema familiar y corrió sangre. Fue algo bastante serio entre mi padre y yo, así que me fui de casa. Mi madre solía cuidar de mí. Quedábamos en los cines, en diferentes parques y sitios así, y ella me traía comida, me daba dinero. Todo lo que hace una madre. Y un día quedamos en el puente de Putney. Yo estaba sentado hablando con ella y de pronto apareció mi padre. Supongo que ella se lo pediría. Estaba intentando que nos reconciliásemos y pensé, vaya, allá vamos otra vez, otra ronda de combate. Bueno, él me dijo, siéntate, hijo, quiero que vuelvas a casa. Y como yo estaba harto, le dije, no quiero volver a tu puñetera casa. Pero lo cierto es que quería volver. Pero tenía que ponerme duro con el tema. Mi padre me dijo, vuelve a casa y nunca volveremos a hablar de este tema. Y yo me emociona recordarle. Y eso fue lo que pasó. Pasó que tuvimos la mejor relación padre e hijo posible. Y bueno, todo ese tema jamás debió haber pasado. Pero en fin, cosas que pasan. Probé con profesiones honestas e incluso me hice marino mercante. Lo mejor de la marina era que te daban un documento de identidad especial que te permitía ir a cualquier parte del mundo sin preguntas. Y pensé que eso me sería útil en el futuro. Entonces decidí que mi destino iba unido a la vida criminal. Pasé 3 o 4 años en el Soho, dando vueltas por ahí, robando cualquier cosa. Todo eso era algo que no estaba entre mis planes. Eran tiempos de racionamiento y el mercado negro estaba en auge. Carniceros, verduleros, panaderos, dueños de pubs y restaurantes, ninguno podía sobrevivir sin negociar en el mercado negro. Y todas las transacciones se realizaban en metálico. Los sueldos también se pagaban en metálico. Así eran las cosas por aquel entonces. Aquellos fueron los mejores días. A veces pasaba un mes sin salirme ningún trabajo. Trabajar todos los días no es algo típico en este negocio. Puede que hoy tengas algo y ya no vuelva a salirte nada en 6 semanas. La verdad es que no es un trabajo regular.
Este caso parece algo imposible. ¿Qué tienes? Bueno, si cogemos los datos importantes, vemos que tenemos un nombre. Hemos intentado averiguar cuántos hombres nacieron con ese mismo nombre en ese periodo de tiempo en Irlanda del Norte, Inglaterra, Gales y Escocia. Y tenemos una lista con más de 200. El siguiente paso es comenzar a eliminar individuos de la búsqueda. Por el momento, el más probable es el segundo individuo nacido en 1917, que parece haber desaparecido de la faz de la Tierra. Y ese es un detalle importante, porque es lo que se espera que haga alguien con mucho dinero en efectivo. ¿Y qué hay del hombre que nació en 1927? Porque la edad es bastante similar. Desafortunadamente, por ahora no tengo constancia de a dónde fue esa persona. Lo que vamos a hacer es comprobar los registros de defunciones para ver si hay algún certificado de alguno de ellos. La verdad es que buscamos entre años y años de registros. These trains have made thousands and thousands of journeys without the slightest mishap, without the slightest loss of money over the last 120 years. This is the first time it's happened. Are you blaming British Railways? No, I'm not saying that at the moment. Are you now more convinced than you were yesterday that this may be an inside job? Well, when I was asked the question yesterday, I said I did not rule out the possibility of it being an inside job. I don't rule it out now. La mayoría de los delincuentes jóvenes de la época utilizaban llaves. Llaves maestras. Lo que las películas muestran es algo totalmente distinto. Quiero decir, eran personas que sabían del negocio. Ahora no sé si es igual porque las cerraduras han cambiado mucho, pero en aquella época eran cerrajeros muy competentes y gente del gremio. Te dedicas a lo que mejor se te da, ya sabes. Podía ser robar un banco o un coche blindado, lo que fuera. Llegar a un sitio, teniendo la información, sabiendo lo que hay allí, e ir a cogerlo. Y así funcionaba. A eso se le llamaba trabajo. Yo atraqué una tienda, una firma llamada Krantz en la calle King en Hammersmith. Entramos ahí yo y otro tío, un tío de la zona oeste. Se llamaba, ¿cómo era? Jimmy, el Yankee, así le llamábamos. En aquella época conocí a una chica y ella estaba entonces huyendo de sus padres adoptivos. Bueno, por entonces la policía me buscaba y un día, tumbado en la cama con ella, se abrió la puerta y entraron 3 o 4 policías. Y bueno, me sacaron de la cama. Ella estaba tumbada y ambos estábamos desnudos. Los policías parecían más interesados en ella y la verdad es que no estaba nada mal. En cualquier caso, nos sacaron de allí y nos llevaron detenidos. Cuando me detuvieron, confiscaron mi documento de marino. Deseaba que me lo devolvieran, como puedes imaginarte. Como ya he dicho, me permitía viajar por el mundo sin pasaporte, algo bastante útil en mi gremio. Tenía un conocido que me dijo que tenía un contacto en la policía que podía recuperar mi documento de marino y devolvérmelo por 800 libras. Me reuní con él en la calle Bow, justo donde Ronnie y Reggie tenían su sala de billares. Esa fue la primera vez que vi a Ronnie Cray. Fui allí con Briggs, que así se llamaba mi contacto. Cuando estaba yéndome, Ronnie Cray me dijo, y aún no sé por qué lo hizo, porque entonces no le conocía, aunque después hemos vuelto a hablar de este tema más veces. Me dijo, voy a avisarte de algo. Y cuando me iba me soltó, ten cuidado con el tío con el que vas, no es de fiar. Tal que así. Así que salí y pensé, ¿por qué me habrá dicho eso? Bueno, la cosa es que lo descubrí y lo hice por las malas. Mi contacto me dijo, puedo conseguirte tu documento, y me pidió 800 libras.
Le di el dinero para que se lo diera al policía, solo si le garantizaba que me devolvería mi documento. Al día siguiente pasé por su casa y vi que me la habían jugado. Llamé a la puerta y no contestó. Volví a mi coche y de pronto, ¡bang! Allí estaban, un coche de policía delante y otro detrás, bloqueándome entre ellos. El tío se había chivado, obviamente. Así que me bajé del coche y empecé a correr. Corrí durante un rato y vi un camión que se alejaba por el lado de la calle. Así que salté hasta él. Le dije, conduce, amigo. Me metí la mano en el bolsillo y le enseñé el dinero. Al tío casi le da algo. Se asustó y paró el camión. Tenía a la policía persiguiéndome. Y me había metido en una calle sin salida. Estando en esa calle, no podía ir a ningún lado y un policía venía hacia mí. La única manera era escapar por donde estaba él. Entonces me lanzó un derechazo y me tumbó. Y al caer, mi rodilla aterrizó justo encima de una de esas... Joder, cómo duelen. Una de esas cosas metálicas que sobresalen en la calle. Estaba jodido. Me cogieron. Así fue. Me pillaron. Aún recuerdo la primera vez que entré en prisión, en Wormwood Scraps. Creo que tendría unos 17 años por aquel entonces cuando golpeé a un tipo para robarle la cartera. Fue algo tan sencillo, tan fácil conseguir dinero así. Y bueno, esa es la historia. De cualquier modo, me pusieron pena de cárcel y me cayeron hasta 21 meses. 21 meses y 12 latigazos. Cuando te bajas del autobús que te lleva hasta allí y caminas hacia la recepción es un poco aterrador. Sí, claro que es aterrador. En ese momento no tienes amigos, o al menos no en la prisión. Muchos de los carceleros eran algo así como exmilitares, algo así como guardias, ese tipo de cosas. Cuando llegas a tu celda, te abren la puerta, ¡bam!, se cierra y ahí ya vas a lo tuyo. Son momentos de mucha soledad, la verdad. Pero una vez has estado allí varias veces, no lo notas. Es tan solo parte de la rutina. Pero para alguien que está por primera vez, especialmente si es una persona tímida, puede resultar una experiencia fuerte. Y se cierra la puerta y piensas, joder, ¿y ahora qué? Ya sabes. But what of the victims? How little we hear about them. Is it any wonder that people are asking, oughtn't bandits to get the cat? Wouldn't that stop all this coshing? 12 latigazos. Ni siquiera podía levantarme cuando acabaron. No podía ponerme de pie y un médico vino a verme. Había mucha gente y además de doloroso, me resultó muy vergonzante. Y bueno, había tal vez una docena de personas, gente de las oficinas que estaban allí parados mirando. El director de la prisión, el gobernador, algunos carceleros y personal de seguridad. Todos en el gimnasio. Cuando te golpean no pueden doblar el brazo, así que duele muchísimo. Yo creo que tienen que mantener el brazo recto y golpearte tan fuerte como puedan. Y al no doblarlo, consiguen darte con más fuerza. Si lo doblan, pierden parte de la fuerza. El primero que te golpea con el látigo, ya sabes que va a dejarte lleno de moratones. El segundo sigue dándote sobre los moratones, y eso es solo el principio. Así, a medida que te golpean, te dejan la espalda en carne viva y ensangrentada. No es una exageración de la televisión, es lo que pasa de verdad. Está claro que a mí eso no me paró, si no, no estaría aquí sentado hablando contigo. ¿Sabes? Cuando entras en prisión no conoces a nadie, pero cuando sales conoces a gente de todas las calañas que te sirve de mucho. Haces amigos y yo siempre había pensado que me gustaría saber abrir cajas fuertes. Ya sabes. Y conocí a un chico que estaba metido en eso y me explicó que era algo bastante simple. Solo había que poner 2 explosivos y ajustarlos para que volaran la puerta, ¿vale? Así, la puerta saldría.
Lo primero era quitar el escudete de la cerradura. Siempre había que quitarlo porque cuando la puerta reventaba, salía disparado como una bala. Si te sientas encima de la caja, no hay manera de que los fragmentos te alcancen. Así que, si te sientas encima, ya sabes, es el sitio más seguro. El secreto para reventar una caja fuerte es poner la gelignita contra la cerradura que está dentro. Y el cierre que estaba dentro por aquel entonces se cerraba como cualquier puerta normal. Una cerradura de una puerta corriente. Una vez tuve 2 cargas para volar una dead wire. Así que coloqué una e intenté empujar la otra con el dedo. Así, una se movió y yo intentaba colocarla bien. Estaba intentando ponerla bien cuando de pronto todo pasó tan deprisa. La puerta se dobló y salió disparada y sufrí una conmoción cerebral. Le dije a Charlie, casi me muero esa puta noche. Conocí a Buster por primera vez en el Palladium, un club de Londres. Fui allí a ver un espectáculo de Sammy Davis. Yo estaba allí sentado y a los 5 minutos de que empezase, de pronto alguien llegó tarde. Así que Sammy Davis, bueno, hizo un chiste. No sabía si estaba bromeando y paró el espectáculo. La gente que había entrado eran Buster y su mujer con otras 2 personas. Sammy Davis les hizo un comentario, no enfadado, sino que dijo, ya sabéis, me da pena que os hayáis perdido esto y esto. Y lo repitió todo otra vez. Esa fue la primera vez que vi a Buster. Bruce tenía buena reputación. Era conocido y le gustaba que le reconocieran como ladrón de joyas. Whatever you do the best job you can. So once I became, in my own mind's eye, that I was going to be a thief, I wanted to be, if not the best, naturally I aspired to be the best, but I wanted to be one of the best. I wanted peer group recognition, naturally. Bruce no era un tipo violento. Era bastante sigiloso. Más del estilo de las bandas que entraban en las casas. Lo que solían llamarse bandas de casas de campo. Sí, a Bruce le iba mucho ese estilo. Recuerdo la primera vez que trabajamos juntos. Sí, la recuerdo. En aquella ocasión era un trabajo de Bruce. Se trataba de un corredor de apuestas. Bruce iba andando por un lado y yo entraba desde el frente, directo. Recuerdo que llevaba mi fusta encima. Era flexible y estaba hecha de piel y goma. Asusta y mucho, ya sabes. Así que le dije, te daré en la cabeza y no te gustará, pero después te volveré a dar con una barra de hierro y te gustará aún menos. Eso será aún peor. Todo lo que hice fue golpear a ese tío en el estómago con la fusta y dejó caer la bolsa que llevaba al suelo. Esa fue la primera vez que trabajamos juntos. Nadie acabó herido y fue fácil y rápido. Así fue. Bueno, hemos revisado los archivos de Irlanda del Norte y tenemos a un posible candidato. Es el número 132. ¿Es algo seguro? Bueno, no. ¿En qué fecha nació? El 27 de diciembre de 1917. Así que tendría 96 años si siguiera vivo. Si sigue vivo. Las otras posibilidades son todas de 1907. En el otro extremo hay gente nacida en 1929. Vale. ¿Habéis mirado en una guía telefónica de, digamos, 1968 para comprobar si sale en ella? No sale. ¿No sale? No. Así que el sospechoso número 1 desaparece. Y lo hace concretamente en Londres. Sí, en Londres. Así que nos hemos topado con un muro. Desafortunadamente, esto nos deja dando palos de ciego. Sin poder cruzar información,
Solo nos queda seguir eligiendo nombres al azar. Pensábamos que podríamos hacer lo que quisiéramos. Por aquel entonces todo lo que hacíamos eran cosas gordas. Y en la mayoría de ellas siempre salíamos bien parados. Un coche blindado en Chelsea. Era un trabajo de Bruce. Sabíamos la ruta exacta que iba a seguir y en ese camino había algunas obras. Así que para hacerlo como queríamos, para llevarlo a un sitio tranquilo, lo llevamos por una ruta alternativa. Cambiamos la señal de girar a la izquierda para que lo condujera por donde nosotros queríamos. El conductor debió pensar que las señales no estaban donde debían y se bajó del camión para ponerlas bien. Cuando volvió para subirse al camión, Bruce ya se había subido y le golpeó para dejarlo fuera de combate. Puso al guardia de seguridad a un lado. Las puertas no estaban cerradas, así que las abrimos así. El guardia volvía en sí, así que le agarré las piernas para inmovilizarle y Charlie trepó sobre mí y le golpeó de nuevo. Y nos hicimos con el botín. Lo teníamos. 70 de los grandes. Sí, 70. 70 de los más grandes. Y así fue el robo al coche blindado en Chelsea. Otro día me ofrecieron un trabajo. ¿Quería ir a robar aquel banco? Pues no. Mejor me iba a pescar. Ese día no me apetecía robar un banco. Soy trabajadora social, pero estoy especializada en buscar personas, en especial miembros de familias. Estoy intentando localizar a alguien de quien no se sabe nada desde hace 50 años y todo lo que tengo es su nombre. Tengo una idea aproximada de su edad y de su aspecto. Y sé que ha habido mucha gente buscándole todos estos años. Gordon ha sido muy sincero en todo lo que nos ha ido contando. Pero existe una pequeña posibilidad de que nos esté tratando de despistar. No lo sé. Es algo a lo que le doy vueltas en la cabeza. Todo lo que nos ha contado ha sido muy detallado. Ya sabes, estaría bien saber si el nombre y todo eso han sido solo invenciones. Bueno, es un nombre común. Habrá cientos de personas así. No tantos que tuvieran unos 40 años, pero para averiguar algo más, empezaría por los de 32. La percepción de la gente de otras personas puede ser muy distinta. Si dicen que tenía 45, yo buscaría en un rango de edad de 39 a 53 para estar completamente seguros. Creo que hay que afinar mucho para dar con la persona que buscas. Es un caso emocionante, pero creo que va a ser realmente difícil. Charlie Wilson fue el que nos trajo la información para el trabajo del aeropuerto de Heathrow, y era más que interesante. Según parecía, eran paquetes con sueldos por valor de hasta 400.000, y era muy fácil. Charlie y yo, y creo que Buster, fuimos a verlo y nos dimos cuenta de que la mejor forma de conseguir el dinero era no dejar que llegase a la oficina de contabilidad. La mejor forma de robar el dinero era en la planta baja. Así no tenías que estar bajando cajas y bolsas abajo. Lo cogías en la zona de recepción. El dinero venía de un banco que estaba al doblar la esquina.
Desde dentro del edificio, en los baños de arriba, se podía mirar fuera y ver cómo cargaban el camión. Charlie, Buster, Bruce y yo nos apuntamos al trabajo. Teníamos a dos de los mejores conductores expertos en huidas de Londres, Roy James y Mickey Bull. Pero necesitábamos 2 cortafríos para romper las cadenas de la salida y poder escapar. Ya habíamos cortado las cadenas de las salidas. Nuestro fiel amigo Tommy el cortador nos fabricó una cadena con un eslabón con cortes invisibles que se abría fácilmente. Hizo un gran trabajo. No era fácil verlo, no se notaba y era muy fácil de quitar. Llevábamos un par de cortafríos en el coche por si había una emergencia. Y cuando Charlie salió para abrir las cadenas, no fue capaz de ver dónde estaba el eslabón falso. Estaba tan bien hecho que no pudo encontrarlo. Al final tuvo que cortar la cadena con el cortafríos. Lo más importante en esto es pasar desapercibido. Si eres un tío normal, es fácil que no te señalen, algo que no pasa conmigo. Bueno, soy rubio, de ojos azules, guapo, mido 1,90, ya sabes. Bueno, yo llevaba barba y bigote y además un sombrero. Para el atraco al aeropuerto me teñí el pelo de negro, me puse un bigote falso, cogí mi porra de policía y un sombrero de tweed. Teníamos que esperar y ver al camión salir del banco, verlo acercarse. Lo perdías de vista durante un minuto y sabías que lo siguiente era que estaba en la planta baja. Abajo los chicos estaban esperando vestidos con trajes. Vieron cómo trasladaban la enorme caja fuerte del carro al vestíbulo y después la siguieron. El resto de nosotros bajó en el ascensor. Cuando tocaron el botón del ascensor para que bajase, ya estábamos dentro. Así que cuando se abrieron las puertas nos tenían de frente. Nuestra parte estaba hecha. 1 o 2 se llevaron un par de porrazos, pero salimos enseguida. Y después ya solo faltaban Bruce y el otro tío. Cogieron el dinero y lo llevaron a la furgoneta. Corrimos con la caja hacia el vehículo de Mickey, la metimos en el maletero y entramos en el coche. Nos podían haber bloqueado a nosotros, al segundo coche. Pero Mickey giró y había coches viniendo de frente y otros cruzándose. Y Mickey giró y bloqueó todo el tráfico para dejarnos pasar. La verdad es que lo hizo muy bien. Mickey era un conductor experto, así que bueno, nos fuimos con el botín. De lo que no me percaté fue de que mi gorra se cayó durante el robo. Me la dejé allí y no le di muchas vueltas en ese momento. Pero para la policía aquello era una prueba. En la rueda de reconocimiento nos hicieron llevar gorras, bigotes y yo qué sé, muchas más tonterías. Un guardia de seguridad me identificó y dijo que yo le di un golpe. Y era cierto. Dimos con un policía corrupto que nos dijo que tenía acceso a las pruebas de la persecución, incluida mi gorra. Me dijo que por 200 libras cambiaría mi sombrero por otro idéntico, pero 3 tallas mayor. Ese tío tenía acceso a toda la sala de pruebas y le dio el cambiazo. Cuando en el juicio me dijeron, póngase el sombrero, y me lo puse allí, el sombrero me llegaba como hasta aquí. El caso se vino abajo. Yo estaba eufórico. A Mickey, que era el conductor, le cayeron 5 años por llevarnos. El fiscal del caso era Michael Corkery. Una vez salimos de la sala del juicio, en uno de los pasillos, se acercó a verme y llevaba consigo la cadena. Es un buen tipo, Corkery. Me dijo, enhorabuena. Sin resentimiento ni nada parecido. Me dio la mano y yo le dije, tu forense no es muy listo, ¿no? Y él me dijo, ¿qué quieres decir? Yo le contesté, bueno, no has sido capaz de ver esto, ¿verdad? Y tiré de la cadena. Ese fue el mayor error de toda mi vida de delincuente. Y estoy seguro de que él lo estuvo recordando mucho, mucho tiempo. Y creo que esa fue una de las razones por las que me involucraron con lo del tren. Supongo que no lo pensé cuando lo hice, pero la cagué.
Estos son archivos de correos. Creo que he estado revisando casi media estantería. Es un sumario de la investigación llevada a cabo en la oficina de correos. Acaban de hacerlo de dominio público. Desafortunadamente, tras 2 días de búsqueda, he descubierto que aunque investigaron a mucha gente, le siguieron y vigilaron y eso, ninguno de ellos era nuestro hombre. Eso es bueno. Así que nadie ha descubierto nunca su nombre. Nunca ha estado en la mira de nadie. No, no ha estado en la mira de nadie. Quiero decir, es algo impresionante. Hay una cantidad de detalles increíble. Por ejemplo, aquí hablan de alguien que se subió al tren en Carlisle y dicen de él, tiene acento irlandés, no gasta mucho, no bebe ni tiene problemas con el juego. Habla con acento de Cockney, se le suele ver en compañía de Michael, en los clubes privados para caballeros. Así que se dedicaban a seguir a la gente por ahí, ¿no? Exacto. Acabo de ver esto. No me había dado cuenta antes. Robert, sospechoso de estar involucrado debido a una llamada telefónica realizada el 1 de abril de 1963 desde la compañía vinícola de Victoria. Un detalle algo extraordinario, particularmente en el caso de este hombre, porque viene con las fechas de su servicio en las fuerzas aéreas. Quiero decir, que buscaban a alguien que estuviera relacionado con el tren y tuviera una conexión con Irlanda. Así que creo que la mayoría de los que investigaban o iban en el tren o tenían relación con alguien que iba en él. En la banda del tren no hubo líderes, ninguno. Éramos tan solo un grupo de ladrones con determinación, podría decirse. Mi papel en el plan era mi trabajo desde siempre. Planearlo como se planea cualquier otro robo. Mis principales preocupaciones eran cómo y dónde parar el tren. No teníamos ni idea de cómo parar un tren, así que nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda. Sobre todo sabiendo que habría 79 trabajadores de correos probablemente en el vagón de al lado. Unos refuerzos no nos vendrían nada mal. Lo discutimos mucho y al final pensamos que deberíamos incluir a una banda del sur de Londres. Así que hicimos nuestros deberes y decidimos que este puente sería el mejor sitio para descargar el tren. Solo podríamos pararlo en el desvío de Sears a unos 200 metros de aquí. Sabíamos que si separábamos la máquina del vagón donde iba el dinero, aislaríamos a los trabajadores de correos, que no se enterarían de que estaba pasando algo. Pero el problema era cómo traer el tren desde el cruce hasta aquí. Necesitábamos un maquinista, vale. No podíamos contar con Mills. Básicamente porque nos dijo, y una mierda, no voy a conducirlo. Fin de la historia. No importaba cuánto le persuadiésemos, no lo haría. Así que necesitábamos otro maquinista. Y Bruce tenía un amigo con el que estuvo charlando e intentó persuadirle para que lo hiciera. Le preguntó qué tenía que hacer esos días y él le dijo, pues tengo que pintar una casa. Y al final el dueño de la casa fue nuestro maquinista del tren. Lo siguiente fue saber qué hacer con el dinero cuando lo tuviéramos. Bruce y yo queríamos guardarlo en algún almacén hasta que se calmaran un poco las aguas. El plan consistía, antes que nada, en encontrar un sitio de fácil acceso para organizarnos. Y por supuesto que estuviera bastante aislado y fuera lo más tranquilo posible. Y justo encontramos una enorme granja a la venta a tan solo 43 kilómetros del puente en una aldea llamada Brill. Por tan solo 500 libras ya teníamos nuestro piso franco. He oído decir que yo financié todo. Lo financiamos entre todos. Compramos el camión en una subasta. Teníamos un coche robado y pagamos las 500 libras por la granja. El 6 de agosto el irlandés nos dijo que posponíamos el robo para la siguiente noche por algo del dinero de las vacaciones en la zona del norte. Pero eso significaba que nos estábamos garantizando un buen pellizco. Fui directo a la granja de Leatherslade a decírselo a los chicos. Bruce y yo estuvimos dándole vueltas junto a una botella de whisky, pero estaba claro, lo habíamos hablado tanto que todo el mundo sabía dónde tenía que estar y qué tenía que hacer. Solo quedaba hacerlo. Sabíamos cuáles eran las consecuencias de esto. Ir en contra de la reina, robar el tren del Royal Mail. Nos jugábamos el cuello.
Éramos como una especie de bandoleros modernos. La espera siempre es la peor parte, pero esas 24 horas nos pusieron al límite. Finalmente, llegó la medianoche y era hora de irse preparando para salir. Un silencio aterrador. Era una noche de verano como otras, pero estaba ya casi amaneciendo. Yo llevaba un pasamontañas, unos vaqueros y un suéter. Estaba tumbado en un terraplén esperando a que llegara esa cosa. Y Bruce estaba en algún sitio más arriba. Lo que pasó es que el tren comenzó a frenar y se paró. Se paró justo encima del puente. Buster intentó subirse al tren, pero al estar en un terraplén sin andén, era un poco difícil subir. Mills, de alguna manera, llegó a ser nuestro héroe. Yo le veía como a un héroe. Se fue hacia Buster, que no conseguía subirse al tren. Yo fui por el otro lado y aparté a Mills para que quitase a Buster de en medio. Y creo que fue Jimmy Hussey. Creo que era él porque todos llevábamos pasamontañas y no podía distinguir quiénes éramos. Le empujé hacia atrás y se lo pasé al que estaba detrás de mí, aunque no sé quién era. Fui un poco arrogante cuando le dije, mueve esa cosa. Y me dijo, no puedo hacerlo hasta que tenga presión de aire. Y no podía moverlo. Le grité, ponlo en marcha o te muelo a palos. Entonces, Charlie reventó una ventana y se metió dentro. Los que estaban allí estarían aterrorizados. Ya sabes, yo lo estaría y tú también. No se trataba de soldados entrenados, sino de trabajadores de correos. Si tienes un arma en la mano y quieres dominar a la gente, tienes que ladrarles. Creo que fue Buster quien rompió la jaula durante la noche. Y fue él quien quitó el candado. Y yo fui a abrir una de las bolsas. Saqué un fajo de billetes y dije, vale, es esto. Estaba pletórico. Entonces hicimos una cadena y nos los pasamos de uno a otro. La verdad es que había varias formas de sacarlo todo. Tirándolas al suelo o poniéndolas junto al tren. Todo hubiera valido. Las bolsas pesaban lo suyo, así que estábamos hablando de bastante peso. Y al final acabé cansado, muy cansado. Cuando volví a la granja dije, bueno, creo que Bruce dijo que se iba a la cama. Yo me quedé sentado junto a la ventana toda la noche, todo el día, bajo la luz del sol. Me senté junto a la ventana porque tenía que pensar en todo. Era muy consciente de la posición en la que estábamos. Estaba allí, en el culo del mundo, y todos nos estaban buscando. Pero te diré algo, cuando veía las bolsas, las 120 bolsas, te dabas cuenta de que merecía la pena. Y ahora, cuando lo recuerdo, pienso, ha llovido mucho desde entonces, pero no creo que nadie hubiera visto nunca tanto dinero junto. Tenía mis compromisos. Tenía que pagar al irlandés y Buster me acompañó. El irlandés salió de la furgoneta que tenía un doble fondo. Metió allí su dinero, volvió a cubrir el fondo y se fue. Admiro a ese tipo porque todo lo que dijo fue cierto. Cuando descubrimos quién era el irlandés, nos dijo que nadie podía saberlo. Y le dijimos que quedaría entre Buster y yo. Y así ha sido durante todos estos años, justo hasta que os conocí. Buster y yo le fuimos leales. No había por qué chivarse. ¿Por qué íbamos a pringar a otro? Hubo otros dos tipos a los que tampoco pillaron y espero que hayan disfrutado de todos y cada uno de sus días de libertad. Háblame del irlandés y de cómo descubriste quién era. Yo estaba en los jardines de Kensington con Buster y habíamos quedado con el irlandés. Estábamos sentados en el césped y fue a por unos helados. ¿Quién fue? El irlandés. Nos habíamos quitado los abrigos y el suyo estaba en el suelo. Y su funda de las gafas
sobresalía de su bolsillo interior. Miré y vi el nombre que ponía dentro. ¿Y cuál era el nombre? El nombre era McKenna. Patrick McKenna. Un irlandés, pero no sabían su nombre, nadie le conocía excepto Gordon y Buster. Nadie sabía cómo era. Y Gordon, bueno, literalmente nunca le involucró con el resto de la banda del tren. No hay evidencias ni nada probado. No hay más información en el archivo. Creo que si hay algo que es verdad, es que hubo alguien más a quien investigaron. Y era... Pero eso no nos acerca más a él. No. Lo que sabemos es que nadie más sabía de él. Algo que nos lo pone aún más difícil. Así que, ¿qué hacemos ahora? Estoy completamente de acuerdo. Una de las razones por la que hemos hecho esta búsqueda durante 2 días era la esperanza de que fuera una de las personas a las que hubieran investigado. Porque si hubiera sido así, de ahí se podrían sacar muchos detalles, personas, fechas de nacimiento, de dónde venían, con quién estaban casadas, qué coches tenían. Si hubiera sido uno de esos a los que hubieran investigado, ya le tendríamos, pero de algún modo pasó desapercibido. Yo me largué. El Daily Mail había publicado que la policía sospechaba que el robo podía tener que ver con los ladrones del aeropuerto, algo que me ponía en el punto de mira. Así que decidí marcharme. Yo tenía una relación con una chica de Leicester. Así que la llamé y le dije, estaría bien poder pasar a verte, ya sabes. Y ella me dijo, claro, ven. Moví unos hilos para poder vernos en el Gran Hotel. Ese día en concreto, aparecieron unas fotografías de Bruce, Jimmy White y Charlie. Y Bruce llevaba esas gafas de pasta grandes, las mismas que llevaba yo en esa época, porque estaban muy de moda. La chica de la barra pensó que yo era Bruce Reynolds. Ya ves. Y bueno, pasé un buen rato con mi chica en el bar de abajo y después subimos arriba. Y bueno, después ella se fue. Cuando se fue, la puerta se abrió. Y allí estaban Tommy Butler y Peter Vibart, los gemelos terribles. Ellos me conocían y yo a ellos. Me dijeron, mueve el culo, vuelves a casita. Una vez empezaron a tirar de la madeja, todos los errores fueron saliendo. El argumento principal de la acusación eran las bolsas de correos que se habían encontrado en la granja y que demostraban que se había utilizado como escondite. Eso significaba que las huellas que había en la granja pertenecían a la gente que robó el tren. Ahora se dice que las huellas las habían puesto después, porque solo se encontraron en objetos que no pertenecían a la casa. Lo cierto es que debimos haber reducido todo a cenizas. Con 40 litros de gasolina todo habría desaparecido. Era muy sencillo. Pero nadie quería estar allí cuando eso pasara. No había pruebas en mi contra. Absolutamente ninguna. Pero tenía antecedentes. Yo, cuando cometí el mayor error de mi vida, al decir al fiscal lo de la cadena. Por eso fueron a por mí. Solo por eso. Nada más. No había pruebas en mi contra. Por eso fueron a por mí y así me puse en el punto de mira. Por bocazas. Ahora tocaba pagar los platos rotos.
La clave de las pruebas fue la pintura amarilla que encontraron en la suela de mis zapatos de ante, que era del mismo color que la pintura que se utilizó para pintar el camión en la granja para camuflarlo. También se encontró pintura amarilla en el pedal del coche, además de pintura verde caqui del otro coche que también había en mi suela y en los pedales del coche. Bueno, yo no conduje ninguno de los coches y si había pintura tanto en el pedal como en mis suelas, ¿por qué no había en la alfombrilla del coche como se demuestra en las pruebas fotográficas? Y yo ni siquiera llevaba zapatos de ante el día del robo. Si lo hubiera hecho, los habría destruido inmediatamente. Soy un delincuente profesional. El procedimiento habitual implica destruir toda la ropa que has utilizado en un trabajo justo después de haberlo acabado. ¿Por qué iba a guardar un par de zapatos baratos que me inculpasen después de haber robado 150 de los grandes? Puede que sea un delincuente, pero no soy tonto. Tenían que explicar por qué había pintura en los pedales, pero no en las alfombrillas. No intento decir que yo era un hombre inocente al que acusan injustamente. Era culpable y hacía todo lo posible para dejar de estarlo. Cuestionando la integridad de la policía, me puse en una posición complicada y tuve que enfrentarme a un dilema. Si quería seguir con esa línea de defensa, dejaba la puerta abierta al jurado para indagar en mis antecedentes. Pero si no lo hacía, ¿cómo explicaría lo de la pintura? Tuve que atacar a la policía para salirme con la mía, y eso les dejaba ver mis antecedentes. No tienen permitido hacerlo hasta el momento en que dices que la policía ha puesto esas pruebas ahí. Así que entendedme. Podían leer todos mis antecedentes, y había unos pocos, la verdad. Y el jurado prestó atención a eso. Sabían que había sido arrestado por lo del aeropuerto, que había atracado una joyería y muchas más cosas. Así que me veían como como lo que soy en realidad. Y entonces pensaron, incluida la policía, bueno, hasta ahora te has librado, pero es el momento de parar. Tenía un amigo en las mismas condiciones que yo y era por algo gordo. Era por un coche blindado. Y se hablaba de que le caerían 15 años. Y bueno, yo estaba charlando con Bobby y hablábamos de ello. Y le dije, ¿cuántos podrían caernos? Y Bobby me dijo, están hablando de 15, pero podemos llegar incluso a 20. Y bueno, ahí estaba yo, planteándome que podrían caerme 20 años. Pero en lugar de eso, el juez nos sorprendió y nos cayeron 30 años. La huida de Biggs fue muy dramática, pero él no llevaba bien lo de ocultarse. Después de unas cuantas copas le hubiera contado a cualquiera quién era y qué hacía. No siento pena por Biggs. En absoluto. No. De ninguna manera. No tendría ganas de verle. After being locked up in Wandsworth Prison in 1964, Biggs escaped 1 year later, going on the run around the world until he finally settled in Brazil in 1970. Era un fugitivo. Vale, fue capaz de escapar de la prisión, pero creo que fue más gracias a la ayuda de los demás que a él mismo. La verdad es que no creo que tuviera suficiente cerebro para planear eso. Él no era uno de los que robó el tren. Estaba allí. Estaba allí con el maquinista, fuera quien fuese. Pero no era uno de los nuestros. Hizo cosas que no debió hacer, como escribir un libro. Y en su libro dijo que yo fui quien golpeó al maquinista. Una auténtica gilipollez. Y él ni siquiera estaba cerca del tren. Estaba lejos y tuvo la osadía de contar eso sobre mí. Y no estaba allí. Ante la Comisión de Libertad Condicional, si hubieran leído lo que decía en el libro de que yo fui quien golpeó al maquinista, no me habrían concedido la libertad. Así que le jodan. Eso es lo que pienso de él.
¿Cómo ha ido el viaje a Irlanda y la búsqueda del irlandés? Bueno, cuando fuimos a Irlanda, había 2 personas que nos interesaban. 2 hombres con el mismo nombre que coincidía que habían hecho servicio militar allí. Pensamos que era probable que él también lo hubiera hecho en aquella época. Así que fuimos hasta allí para tratar de encontrarles o de eliminarles de nuestras listas. Me dieron 2 nombres. 2 iniciales y apellidos. Uno de esos nombres no era Patrick, sino Peter. Me dieron fechas de nacimiento de ambos e identifiqué que P era la inicial de Peter, que estuvo trabajando en el sur de Inglaterra y que se unió al servicio militar siendo un chico de 14 años. Era demasiado mayor para mi rango de búsqueda. Así que el segundo, P. McKenna, tenía una fecha de nacimiento que encajaba perfectamente con el rango de edades con el que estábamos trabajando. Y entonces busqué cómo era este hombre y descubrí que su nombre era Patrick. Me di cuenta de que había nacido en Belfast y que se llamaba Patrick McKenna, que tenía la edad correcta y trabajaba en la época correcta. Era el único que la oficina de correos había contratado en aquella época y que había nacido en Belfast. Al llegar a ese punto, me di cuenta de que podíamos haber dado con nuestro hombre. Basándonos en el nombre que nos diste, sí, empezamos a buscar en los archivos de correos. Vale. Y en uno de esos archivos había algo interesante. Encontramos 8 personas llamadas Patrick McKenna. Eso es. Que se unieron a correos al mismo tiempo y en la misma zona. Algunos de ellos eran muy ancianos, sí, otros demasiado jóvenes. Sí. Como nos dijiste, ¿qué edad tendría? 40 largos. Casi 50. Sí. ¿Serías capaz de reconocerle? ¿Si podría reconocerle ahora? Exacto. No sé, han pasado 50 años. A pesar de que vivió un tiempo en el norte de Inglaterra y formó una familia allí, se casó en Islington en 1949. Y al buscar la dirección en la que vivía cuando se casó, he visto que está a tan solo 12 minutos andando del parque Finsbury. Y me dijiste que fue el lugar donde se conocieron Patrick McKenna y Gordon Goody. Encontramos a un tipo que empezó en Belfast. Sí. Y luego se fue a Londres. Vale. Vivió en Londres, muy cerca de donde le conociste, en el parque Finsbury. Después, se mudó de Londres a Manchester y volvió a correos. Y le hemos encontrado. Este es tu hombre. ¿Sabéis algo de él ahora? ¿Es él? ¿Sabéis algo de él? Sí. Cuéntamelo. Teníamos una lista. Uno de los trabajos que habíamos hecho era una lista con todas las fechas de nacimiento de todos los hombres con ese mismo nombre, nacidos en Irlanda del Norte. Así que tan pronto como tuvimos la fecha de nacimiento, pude ir a mi lista original y cruzarla para identificar a este hombre. E inmediatamente conseguimos su certificado de nacimiento con los nombres de sus padres, lo que nos permitió ver si había tenido hermanos y me permitió hablar con su familia para comprender un poco más la vida que tuvo en Manchester. Pero supongo que sabrás que ha sido un gran padre y abuelo. Y bueno, que era un hombre muy familiar.
¿Un delincuente? No exactamente. No era un hombre que pareciera un delincuente. Ya no está entre nosotros. Sí. Murió en 1995. Sí. Nunca vivió en Londres. ¿Nunca vivió en Londres? ¿O lo hizo solo en el momento en que le conociste? Marylebone. Pensaba que venía de allí. Se casó con una mujer de Manchester. No sé, no tengo ni idea. Y vivió en Manchester. Trabajaba para correos allí. Llegó a ser inspector de una oficina de correos en Manchester. Y parece que la información del tren salió toda de allí, de Manchester. Bueno, tengo que decir que, mirando estas dos fotos de aquí... ¿Pero es él? Es que... Tenemos a un tipo que podría ser, pero no hay nada que indique que fue un delincuente. No está involucrado en ningún crimen ni nada parecido. No. Así que el hecho de que estuviera involucrado en el robo al tren podría ser erróneo. Bueno, si es falso, entonces todos los detalles fundamentales sobre el nombre y los demás datos, dónde se conocieron y todo eso, también estarían mal. Si me estás queriendo decir que este tipo era tan listo que dejó por descuido algo suyo con un nombre falso y entonces creó un mito alrededor de su persona, sí, tal vez sea falso, pero si no, es la única persona que encaja en el perfil. Presumo que sí. Si descubrimos que tenía dinero, que vivía una vida de rico. No he visto nada de eso. Nada que aparente dinero. Ni siquiera dejó testamento. No hay ningún tipo de riqueza aparente. Pero era muy religioso. Y he oído que incluso cuando era pobre, iba a la iglesia cada semana. Y eso me hace plantearme si donaría el dinero. ¿Quieres que te cuente algo más sobre él? Dime. Se jubiló por problemas de salud. Tuvo problemas de corazón en el año 74, pero vivió 20 años más después de eso. Era muy religioso, estaba muy metido en la iglesia. ¿Y donó su dinero a la iglesia? No lo sabemos. Eso habría hecho teóricamente, y eso es lo que creemos que hizo. Creemos que estaba muy involucrado en la caridad católica. Y mi instinto me dice, aunque puede fallar, que su dinero fue para la iglesia. ¿Sí? Una de las cosas que me chocaron cuando leí sobre el robo al tren y los comportamientos de la oficina de correos fue que era como si estuvieran esperando que pasase. Había cierto miedo en la oficina de correos. El modo en que el personal viajaba en los trenes sin protección. No gastaban dinero en teléfonos internos para que pudieran comunicarse. Me pregunto si no permitieron que pasara esto para darle una lección a alguien. ¿Has hablado con su familia? Sí, hemos hablado. ¿Y qué han dicho? No les hemos dicho que su padre era el irlandés. Supongo que les pillaría por sorpresa, así. La pregunta es si Gordon le reconocería después de tantos años. Quiero decir, si para la gente ya es difícil reconocer a alguien en una rueda de reconocimiento después de una semana, imagina tras 50 años. Bueno, yo le he recordado vagamente en mi cabeza durante 50 años, ¿sabes? Y ahora me vienes con estas fotos y tras la sorpresa
tendría que decirte que estoy seguro al 99%. Podría darte el 100%, pero también pienso en su familia, ¿sabes? En que veían a su padre como un hombre religioso y de pronto llega alguien y te dice, no, él es uno de los del tren, y eso sacudiría sus vidas. Así que te voy a decir que es al 99%, solo para darles una vía de escape, para que piensen, ese hombre creyó que era mi padre. Pero es un 100%, ¿no? Estás muy seguro. Sí, lo estoy, sí. No imaginabas que volverías a verle, ¿no? De ninguna manera. Creo que habéis hecho un gran trabajo. Tú habrías sido un buen detective. Bueno, digamos que he tenido una buena vida. Sí, he vivido bien. En este momento soy feliz y tengo a una mujer junto a mí con la que he pasado momentos muy felices. Y supongo que todo en la vida es lo mejor posible para cada uno. Ya se acerca el momento de cerrar este capítulo, ¿entiendes? Tengo ya 84 años y creo firmemente en lo de vive y deja vivir. Una vez dicho eso, sí, yo te robé tu dinero.